Estás en Top Business, el lugar donde hablamos de las empresas que marcan tendencia, sus fundadores y las estrategias que han tomado para ser los más destacados de la industria. Comenzamos. Bienvenidos sean todos a este sexto episodio de nuestra segunda temporada de Top Business. El día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante para nosotros quienes nos dedicamos al área comercial, a las ventas, y es la comunicación. Romperemos algunos paradigmas y bueno, para platicar de todo este tema tenemos aquí con nosotros a mi buen amigo, mi socio y bueno, también por ahí de repente compañero en los proyectos que realizamos en NG Marks, Freddy Mesh. ¿Cómo estamos, Freddy? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues aquí muy bien, ya listos para este episodio. Un episodio muy interesante, el tema de la comunicación. Como bien dices, estamos aquí para romper paradigmas, para dejar huella en todos aquellos que nos escuchen. Así es, Freddy. Y bueno, de repente nos ha tocado algunos proyectos, ¿no? Ya sea en los que tú lideras o en los que me toca liderar a mí, pero siempre con los vendedores, uno de los primeros paradigmas que tenemos que romper en el tema de la comunicación es que la comunicación no siempre es totalmente verbal, ¿sí? Muchas veces nos tenemos esta idea que es muy válida y muy cierta, ¿no? Del modelo de comunicación, donde tenemos un emisor, un receptor, tenemos un canal, tenemos el ruido, la retroalimentación, vaya, todos los elementos del modelo de comunicación, ¿sí? Que funciona, que es real, que existe, no es ninguna mentira, pero muchas veces creemos que este intercambio de información, para empezar, tiene que ser verbal, ¿no? Es lo primero que se nos imagina. Y muy pocos vendedores al principio les cae el 20, como decimos aquí en México, ¿no? Bueno, no todo es verbal. Muchas veces el vendedor dice, ¿cómo no va a ser todo verbal? Yo lo que tengo que hacer es tener una interacción con el cliente, hablarle, explicarle, decirle, convencerlo, enamorarlo de mi producto para que lo compre. Entonces, romperle ese paradigma muchas veces le cuesta un poco de trabajo, ¿no, Freddy? Sí, así es. Y ahora sí que, como dicen por ahí, de la vista nace el amor. Si nosotros estamos en nuestro establecimiento y estamos vestidos medio fachosos, medio desalineados, en una posición, en una postura de flojera, pues obviamente cuando llega el cliente va a ver, bueno, este tiene toda la actitud de que no quiere hacer nada, entonces no me voy con él, no me voy ni a acercar a comenzar esa comunicación verbal. ¿No? Por el otro lado, si estamos atentos al recibimiento del cliente, si estamos muy bien alineados, lo recibimos con una sonrisa sin siquiera comenzar la comunicación, ya a partir de ahí rompemos esa barrera del hielo y podemos entonces tener una mejor interacción porque inspiramos incluso más confianza para el cliente. Entonces, efectivamente, la mayoría de nuestra comunicación es no verbal y hay que saber detectar esa parte. Así es, Freddy. Fíjate que ahora que comentas esto, me tocó en alguna ocasión que uno de las personas que estábamos formando en esa ocasión me decía, oye Juan, pero entonces quiere decir que yo por ser vendedor tengo que estar vestido de traje todo el tiempo. Y bueno, a veces se toma esto como que muy literal, ¿no? Lo que acabas de comentar, y no es así. Siempre se los decimos, te tienes que vestir alineado, acorde a la industria al que estás, de acorde también a tu cliente. Obviamente no es lo mismo visitar un cliente corporativo, donde vas a ir al corporativo, al edificio, ¿no? Que vas a ir a visitar a lo mejor obra directamente para poder localizar al ingeniero, ¿no? Por lo tanto, no puedes ir vestido de la misma manera. ¿Por qué? Porque si no vas a desencajar del entorno y de entrada no vas a generar esa confianza en tu prospecto, ¿no? Entonces, Freddy, ya una vez que hemos platicado este tema de poder romper un poco el paradigma, ¿sí? Porque vamos a empezar con esto, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el primer punto importante, ¿sí? En la comunicación de un vendedor. ¿Qué habilidad debería poder desarrollar primeramente? Bueno, yo considero que es muy importante, primero, alineándolo un poquito con el proceso de ventas, necesitamos detectar la necesidad de nuestro cliente. ¿Sí? ¿Y cómo detectamos? Pues escuchando al cliente. Cuando se nos acerca y nos plantea su problema, escucharlo con atención. No estar en ese proceso de qué le voy a responder ahora, o ya sé qué producto le voy a ofrecer en este momento, o a este cliente sí le voy a poder ofrecer el paquete 2, el paquete 3. No, no, no. Primero escuchamos con atención para identificar muy bien el problema que el cliente nos está planteando. Para mí, entonces, el escuchar a los clientes, escuchar, sería la primera habilidad que deberíamos tener como buenos vendedores.
Sí, Freddy, fíjate que inclusive a muchos vendedores, sobre todo cuando estamos al comienzo, nos sucede mucho, ¿no? Que mientras el cliente está comentando algo, ¿sí? Nosotros en vez de estar escuchando, ya estamos pensando en qué le vamos a contestar. Estamos pendientes de sus palabras, pero para poder estar alertas a cualquier objeción y entonces poderla solventar, ¿no? Cuando esto realmente es un error típico, pues, de un vendedor novato, ¿no? Que le faltan horas de práctica frente al consumidor. Lo primero que tenemos que hacer como vendedores, como personas que nos dedicamos al área comercial, es escuchar atentamente, ¿no? Después habrá oportunidad de hablar, pero lo primero tendría que ser el poder escuchar, ¿sí? Otro de los puntos, Freddy, fíjate que, y también va de la mano con el tema de escuchar, nada más que no lo vamos a escuchar a través de los oídos, sino que lo tenemos que percibir a través de la vista. Ese es el lenguaje tal vez corporal, ¿no? Muchas veces hay los prospectos que como que no tienen interés en lo que estamos nosotros platicando, se echan para atrás o empiezan a revisar su teléfono, ¿no? Estoy seguro que no necesariamente en ventas, pero algunos de nosotros a lo mejor en algún momento de nuestra vida profesional hemos estado en alguna reunión donde hay una persona que ya está volteando a ver su reloj. Ya está viendo, eso es una señal de que ya tiene prisa o que sencillamente considera que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Platicando de este tema. Entonces, tenemos que estar muy alertas también, así como estamos escuchando visualmente de esas señales, ¿no? Si nosotros no nos damos cuenta de esas señales, podemos estar perdiendo la atención de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Sí, y precisamente parte del escuchar no solo es, como tú bien dices, parar bien la oreja, ¿no? Sino asegurarle al cliente que lo estamos escuchando, ¿no? Comprendo, lo sigo escuchando, continúe, o hacerle alguna pregunta para motivar que siga describiendo con más detalle la necesidad. Eso fomenta y ayuda, ¿no? Porque te sientes escuchado, sientes que podemos trabajar y que realmente estás comprendiendo como vendedor la necesidad del cliente. Entonces, sí es muy importante no solo parar orejas, sino motivar e incentivar que el cliente siga explicando, siga hablando, para que podamos escuchar todavía con más atención y podamos escuchar incluso esos detalles que a lo mejor no nos hubiera dicho si hubiéramos nosotros interrumpido o ya hubiéramos querido pasar a la siguiente fase del proceso de venta. Así es. De hecho, Freddy, ahorita que mencionas esto del escuchar, de percibir también, ¿no? Del lenguaje no verbal, me acuerdo muy bien de dos cosas, ¿no? Este video que le ponemos a los vendedores o a los, inclusive a los meseros, que para quienes no lo habían visto desde esa perspectiva, los propios meseros, quienes dan el servicio a comensales, son vendedores en un restaurante, ¿no? Entonces les ponemos usualmente este video de la película La vida es bella, una película que ya tiene algunos años, ¿no? Donde está pues el que es el protagonista, ¿no? En medio del restaurante, ya cerró y está atendiendo a un comensal que llegó de último momento, que tiene cierto rango político, ¿no? Alto. Entonces, durante la tomada de pedidos que hace, le está repitiendo constantemente cuáles son los productos que está solicitando, ¿no? Muchas veces, y fíjense quienes tengan un poco de curiosidad por este tema, cuando les están vendiendo algo, les reafirman, ¿no? Inclusive es una buena práctica como vendedores que cuando el cliente dice, oye, ¿sabes qué? Entonces yo lo que quiero es esto, corroboramos, nos aseguramos, ¿no? Ok, entonces lo que tú quieres es ta, 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 ta. Sí, correcto, muy bien, lo anotamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que confirmar qué es lo que el cliente nos está solicitando, ¿sí? Entonces, en ese sentido es muy, muy importante escuchar y al mismo tiempo observar, ¿no, Freddy? Así es, sí, y ya cuando nosotros pasemos a la acción, a empezar a comunicar con el cliente, empezar a ofrecerle opciones alternativas, yo creo que otra de las habilidades muy importantes es ver la reacción del cliente. No solo lo que dice, porque puede mostrar mucho interés, ¿no? Puede decir, ah, sí, que suena interesante, quizás me pueda ayudar, pero realmente fijarnos también en su conducta. Se echa para atrás, se incomoda por lo que le estás mencionando, como que ya lo habrá oído en otro lado, a lo mejor está pensando que es caro. Entonces, podemos ver cómo reacciona si se empieza a tener algún tic
por ahí se empieza a distraer, como ya mencionabas, Juan, checaba su celular, checa su reloj, ¿qué otras cosas comienza a hacer? Quiere decir que estás perdiendo su atención. Quiere decir que a lo mejor lo que le estás ofreciendo es algo que él ya conocía y no lo ha convencido, o definitivamente te estás equivocando del camino a seguir. Entonces, es muy importante también analizar su condición física, su aspecto corporal, su conducta corporal, y confirmar, oye, lo que te estoy mencionando es, ¿vamos bien? ¿Sí te está quedando claro? ¿Es lo que estás buscando? ¿O qué otra idea tienes en mente? Y volver a regresar a la primera habilidad, ¿no? Escuchar qué nos dice el cliente. Así es, Freddy. Y fíjate que ya que hacemos todo esto, ¿no? Realmente algo que nos va a ayudar mucho cuando nosotros empezamos a perder a nuestro prospecto, a nuestro cliente, es tratar de ponernos en sus zapatos, ¿no? En ocasiones, por mucho que escuchamos, por mucho que tratamos de leer ese lenguaje corporal, definitivamente hay clientes difíciles, ¿no? Difíciles de leer, difíciles de entender, no saben algunos explicarse, en otras ocasiones nosotros no logramos entenderlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las soluciones que muchas veces nosotros sugerimos usar? Seamos empáticos desde el principio, ¿no? Porque posiblemente han tenido una experiencia anterior, ya sea con nosotros o con alguna otra empresa del mismo giro, y por lo tanto tienden a tener ya cierta resistencia o cierta, pues ahora sí que cierta cautela, ¿no? A la hora de realizar la compra. Entonces tenemos que sentir cierta empatía. Hay algunos vendedores, ¿sí? Y es muy típico, sobre todo en el ramo automotriz, cuando se escucha que dicen, no, pues es que mira cómo viene esa persona, no, no, ni me voy a acercar, atiéndelo tú. Y a la hora es una persona que a lo mejor tiene no sé, una granja y llega y compra dos camionetas enormes y de lujo y además lo paga en efectivo, ¿no? Entonces, muchas veces el sentir esa empatía por esa persona, oye, esa persona a lo mejor solo está preguntando, a lo mejor tiene curiosidad, a lo mejor es su sueño, a lo mejor de verdad lo necesita para el trabajo. Sentir esa empatía por la persona nos va a ayudar a ayudarlo a él o a ella, ¿no? Y por lo tanto, posiblemente concretar alguna venta, ¿sí? Si nosotros como vendedores no estamos dispuestos a ayudar a nuestros clientes a que hagan una buena compra, pues por lo tanto nuestra labor de venta está incompleta. Por lo tanto, el sentir esa empatía es fundamental también dentro de un tema dentro de lo que son las habilidades de comunicación de un buen vendedor, ¿no crees? Así es, sí, definitivamente ser empático con el cliente, ¿no? O sea, poder darte cuenta si estamos en la misma línea el cliente, tú y yo, porque eso también puede cambiar tu estrategia, ¿no? A lo mejor te das cuenta de que sí es el producto que quiere, pero a lo mejor le estamos vendiendo de más, estamos ofreciéndole más cosas que las que necesita. Y es ahí donde podemos poner nuestra habilidad, ser un poco más asequibles con el precio, con el paquete que estamos ofreciendo o el producto o servicio que ofrecemos y adaptarnos mejor a sus necesidades, porque a lo mejor y no requiere tanto, ¿no? Estamos, sin importar el producto que sea, va a haber clientes que valoren más unas cosas que otras, ¿no? Entonces, es importante que podamos nosotros tener una empatía, entender la situación del cliente, su necesidad, su situación, para ponernos en su lugar y poder ofrecerle una solución que realmente sea efectiva. No tiene caso que podamos ofrecer una solución que sea mucho más grande de lo que necesita. Se va a sentir, a lo mejor no le va a dar tanta importancia a los demás productos o a los demás servicios. Así es. Y de hecho, una manera para que podamos ser empáticos con la persona que tenemos enfrente, yo creo que también es que podamos sentir esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad genuina por cómo le ayudo, por qué, cuál es la problemática que tiene, cómo finalmente yo puedo aportarle valor, porque finalmente ventas es eso, ¿no? Aportar valor, ¿no? Si bien lo que hace marketing dentro de la empresa es generar valor para que las personas se acerquen, nosotros como vendedores también tenemos que promover ese valor con nuestros clientes, porque si ellos no ven ese valor, pues sencillamente no van a concretar una venta, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo lo logramos? Haciendo preguntas, ¿no? Teniendo esa curiosidad, oye, ¿y por qué lo quieres así? Oye, ¿en cuánto tiempo estás considerando usar este producto? Oye, ¿o por qué te estás cambiando? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuánto tiempo piensas estar usándolo?
¿sí? ¿Es alguna ocasión en especial? ¿Es un regalo? ¿Sí? Hay tantas preguntas que podemos hacer y no hay una fórmula mágica, ¿verdad, Freddy? No existe una fórmula mágica. Sencillamente tenemos que estar en las circunstancias y saber hacer las preguntas adecuadas. Inclusive creo que hay un libro por ahí, no me acuerdo ahorita del título, que es justamente de las preguntas, ¿no? Que no sé si tú te acuerdas, Freddy, es uno que habla sobre el tema de hacer las preguntas correctas para este tema, ¿no? Es un libro que no he tenido la oportunidad de leerlo, me lo han recomendado ya en algunas ocasiones anteriores, ¿sí? Pero habla justamente de esto, ¿no? Saber hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y la verdad, con la descripción que me das, no logro entender muy bien cuál podría ser el libro que mencionas. Por mi parte, por mi formación, yo soy ingeniero industrial, entonces nosotros utilizamos unas técnicas que aplican muy bien para el área de ventas, ¿no? No es como dice Juan, no es una receta secreta, pero ayuda muchísimo. Y son dos técnicas. La primera son los 5 porqués. Preguntar por qué 5 veces a los clientes puede ayudarnos a detectar cuál es la verdadera necesidad del cliente. A veces el cliente va porque quiere algo, pero realmente lo quiere para otra cosa, o realmente es porque alguien le dijo que esa es la solución cuando no realmente es. Entonces, preguntar 5 veces por qué hasta encontrar la causa verdadera o la necesidad verdadera es una herramienta muy útil que pueden ustedes estar utilizando para fomentar y generar esa información que necesitan con base a la curiosidad que tengan. Y otra herramienta que también utilizamos es la que se llama 5W2H, que son por las palabras en inglés, que significa dónde, cuándo, por qué, quién, cómo, cuánto y cuántos, ¿no? Entonces, con esas preguntas, 5W2H de what, who, when, where, why, son por qué, dónde, cómo, cuándo, por qué. Y tenemos las dos H, que es how many, how much, es cuántos y cuánto cuesta. Entonces, con esas preguntas podemos nosotros hacer también interrogatorio y explorar un poquito más la necesidad del cliente. Excelente. Fíjate, Freddy, aquí aproveché este pequeño momento, ¿no? Ya encontré el título del libro, El arte de hacer preguntas se llama, de Mario Borghiño. ¿Sí? De hecho, Ok. está muy enfocado a la parte tanto de negociación, negocios, ¿sí? Y bueno, me lo han recomendado mucho. No he tenido oportunidad de leerlo, me lo han recomendado ya varias personas, varios amigos, ¿no? Entonces, si alguien lo ha leído, pues que me comenten por ahí a ver qué les parece para incluirlo en la lista de libros por leer, ¿no? Que sí, ya, de hecho, ya la lista se va incrementando cada vez más. Sí, hay un montón ¿Sí? de libros por leer. Así es. Y pues bueno, la verdad es que las preguntas que mencionaba Freddy para nosotros son las bases, ¿no? Las guías, los que nos sirven para orientar justamente la conversación con el cliente. Si no tenemos idea de qué preguntar, usemos estas. Son las básicas que tenemos que tener nosotros a la mano, ¿no? Para poder obtener esa información. Y ahora sí que el cliente vea que tenemos esa curiosidad genuina, ¿no? Así es. Obviamente no lanzar las preguntas de golpe, ¿no? Es poco a poco, conforme primero escuchemos y en el momento oportuno hacemos las preguntas, ¿de acuerdo? Porque luego no hacemos la pregunta a tiempo, no escuchamos correctamente y comenzamos a suponer la respuesta del cliente. Desde el comenzar a suponer la respuesta del cliente, metemos la pata, empezamos a equivocarnos. Oye, supongo que lo va a querer con esto, o supongo que lo quiere para su casa, o supongo que lo quiere para esto. O como a veces se nos pasa, ¿no? Queremos ser empáticos y pues ustedes que ya están esperando bebé, ¿no? Y tómala, y no, resulta que Y no que están no esperando era. bebé, ¿no? O ustedes que son una bonita pareja, oye, no, solo somos amigos, ¿no? Entonces, no supongamos, vamos a romper, queremos ser simpáticos a veces, pero nos podemos meter en problemas mucho más grandes por suponer, ¿no? Por ahí hay un consejo que yo les pudiese dar, ¿no? Alinee muy bien sus ideas, sus necesidades con el cliente. Cada vez que digan algo al cliente o alguna característica del producto o del servicio, algún producto o servicio que ofrezcan, busquen la validación del cliente, que el cliente les diga, sí, más bien, sí, eso es lo que estoy buscando, sí, eso es lo que quiero. Porque si empezamos a presentar un producto, nos va a pasar como mencionaba Juan al principio. Recibimos la llamada del banco, decimos, ¿eres Freddy? Sí. Y empiezan a soltar todo el pitch
y realmente pues, tú ya les terminas colgando, les dices no gracias, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, no supongamos, hagamos las preguntas correctas, busquemos el interés de la persona y tratemos de acertar con lo que nosotros le queremos ofrecer. ¿A ti te ha pasado algún problema de estos, como suponer, Juan? Pues fíjate que ahorita no recuerdo ninguno así en concreto, pero me parece que sí, ¿eh? La verdad es que, bueno, la verdad es que vendedor que no ha cometido errores no lo ha intentado las suficientes veces, ¿no? Entonces, definitivamente que no recuerdo ahorita ningún caso para compartirles, pero seguramente sí, sí he cometido por ahí algún descuido de su posición. A veces me pasaba con el tema del presupuesto. Suponía que tenían el presupuesto para poder contratar los servicios y ya que entregábamos o presentábamos la cotización, nos decían, oye, ¿sabes qué? Es que se sale de mi presupuesto. Entonces, hasta esa suposición de preguntar, oye, ¿tienes algún presupuesto específico o estamos considerando este rango? No supongamos, ¿sí? Porque a veces esa falta de comunicación nos puede hacer, tanto hacer perder el tiempo del cliente, perder nuestro propio tiempo y bueno, el tiempo que es tan valioso para poder conseguir otros prospectos, ¿no? Recordemos que como vendedores solo tenemos 24 horas en el día, de las cuales tenemos que dormir, comer, hacer cualquier otra actividad y bueno, el tiempo de ventas se vuelve muy reducido, por lo tanto es sumamente valioso, ¿no? Así es, Juan. Entonces, no supongamos, escuchemos, prestemos atención, hagamos las preguntas correctas y evitemos cometer errores suponiendo la respuesta del cliente, ¿no? Y pues bueno, eso nos lleva también a evitar errores en comunicación, evitar errores con la información que proporcionamos. Tenemos que tener información fidedigna. Tampoco podemos decir al cliente, sí, te lo entregamos en 3 días, cuando realmente no sabemos ni la agenda de reparto, ¿no? Oiga, sí, y mi producto, ¿el producto hace eso? Ah, sí, sí, sí lo hace, sí lo hace. Y empezamos a dar información que realmente suponemos que lo hace, pero resulta que, oye, ¿sabes qué? Me dijiste que mi, no sé, mi refrigerador tenía esto y no lo tiene, que mi lavadora hacía esto y no lo tiene, ¿no? Entonces ya estamos dando información incorrecta. Entonces también hay que estar seguros de que la información que nosotros compartamos sea información fidedigna, sea información verídica, para evitar cometer errores. Es como las redes sociales, ¿no? No esparzamos ni hagamos viral información falsa, ¿no? Información que no es correcta. Así es, Freddy. De hecho, muchas veces como vendedores, pues como estamos persiguiendo las ventas, ¿no? Hay algunos vendedores que tienen estas malas prácticas o en algunas ocasiones por inexperiencia, ¿no? Prefieren contestar, sí, sí, sí lo hace el producto, ¿no? Cuando en realidad no lo hace, ¿sí? Y esto puede ser contraproducente. Recordemos que el consumidor, cuando nos compra una vez, ¿sí? Es verdad, de manera coloquial lo llamamos cliente, pero en la realidad todavía no es cliente, ¿sí? Para nosotros va a ser cliente en el momento que genera una siguiente compra. Si nos compró una vez, es un consumidor. Si nos volvió a comprar, ya es cliente. Y una vez que empieza a comprar repetidamente, ya podemos decir que es un cliente leal, fiel, ¿no? A la marca o a la empresa. Por lo tanto, si nosotros empezamos con el pie izquierdo, es decir, con mentiras, con suposiciones con nuestros clientes, la relación a largo plazo puede estar con mucho riesgo, ¿no? Entonces, es mejor ser muy transparentes, muy honestos con nuestros clientes, no suponer, como bien dice Freddy, y sobre todo, dar la información detallada, ¿sí? La información detallada de todos los elementos que puedan ser útiles para el cliente. Recordemos que lo que buscamos es generarle valor al cliente y bueno, ya con eso el cliente pueda tomar una decisión inteligente, ¿sí? Más que vender, lo que buscamos como vendedores, ¿sí? Es que nuestros clientes tomen decisiones inteligentes. ¿Cómo van a tomar decisiones inteligentes? Seguramente de la mano con ustedes como vendedores expertos que son, ¿no? Así es, como dicen por ahí, la información es poder. Tener la información correcta nos ayudará a tomar decisiones lo más acertado posible, porque aún así con la información correcta podemos no tomar la mejor decisión, pero por lo menos reducimos el error drásticamente a no contar con la información, ¿no? Entonces la información es valiosísima
Tenemos que ver que la información nos ayude, como mencionaba, a decidir qué hacer, cómo trabajar y en consecuencia, pues tomar acciones al respecto. Entonces, Juan, repasando, es escuchar con atención. Así es. ¿Cuál sería el siguiente entonces? La empatía, muy importante la empatía, ¿no? La Sería muy empatía, importante. correcto. Entender el lenguaje no verbal, Entender el lenguaje no verbal, fundamental. exactamente. ¿No? ¿De acuerdo? No suponer, No suponer, así es. Aquí tengo el otro, en la parte de generar la la, curiosidad. generar la curiosidad, exactamente, y tener la información correcta para compartir. Así, totalmente. Son puntos sumamente claves, ¿no? Para poder, son habilidades que tenemos que generar como vendedores. Hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras. Nos quisimos enfocar en estas, la verdad, porque muchas veces creemos, y como les comentábamos al principio, que la comunicación todo tiene que ser verbal, ¿no? Muchas de estas actividades, de estas habilidades que hemos platicado el día de hoy, pues se van más hacia lo no verbal, ¿sí? Entonces, no nos quedemos con solamente las habilidades verbales. Recuerden que un vendedor, ¿no? No es alguien que tiene labia o que tiene facilidad de palabra, sino quien es verdaderamente capaz de solucionar los problemas del cliente, ¿no? Yo con eso me quedaría. Freddy, no sé con qué te gustaría cerrar, alguna reflexión o algún comentario adicional. Sí, la comunicación rompe barreras. Entonces, si nosotros queremos realmente ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades, aprendamos a escuchar y comunicarnos correctamente para poder brindarle la opción adecuada. De hecho, me gusta una frase que es de William Buffer, que es un poeta irlandés, que dice, piensa como sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. ¿Ok? Entonces, piensa como sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. Es decir, poder expresarnos correctamente, poder hacer esa empatía con el cliente para poder generar confianza y poder ayudarle al cliente en lo que necesite, en lo que se espera. Muy, muy buena frase, Freddy. De hecho, aplica totalmente también para, digo, llevándolo al tema que estamos platicando, justamente las ventas. No hablemos en lenguaje técnico, ¿no? Entendamos al cliente qué es lo que quiere y hablemos en ese lenguaje, no tanto tecnicismo que a veces termina revolviendo más al cliente y no, por mucho que le queremos dar información detallada, es tan técnica que realmente el cliente no está ni enterado. ¿Sí? Pero bueno, Freddy, me parece que por el día de hoy ya se nos está agotando el tiempo, ¿sí? La verdad es que no nos queda más que agradecerles a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos escribiendo tanto en nuestras redes sociales, en nuestra página web, dejar sus opiniones y bueno, todos sus comentarios sobre el tema que hicieran. Si tienen alguna tendencia, inclusive que donde tienen dudas de estrategias nuevas que vienen para los siguientes meses, para los siguientes años, coméntelo y seguramente lo estaremos platicando por aquí, ¿no, Freddy? Así es, cualquier tema que ustedes que les gustaría que platiquemos, coméntalo y vamos a estarlo programando y trabajándolo más adelante. Pues bueno, Juan, yo creo que sí, ya se nos agotó el tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte, Juan, si tenemos más dudas específicas del tema? Excelente, pues primeramente en las redes sociales de NG Mars Consultores, estamos como NG Mars Consultores en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, y bueno, de manera personal me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también, ahí estoy como Juan Cetina M. ¿Sí? Y a ti, Freddy, ¿dónde te encontramos y dejamos mensajes? Correcto, igual en las mismas redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram también, ahí podemos estar platicando y resolviendo o platicando de temas interesantes con ustedes. Nos gustaría escucharlo, nos gustaría platicar con ustedes. Me encuentran en todas las redes como Freddy Mesh o México, Freddy Mex, como me dicen por ahí algunos conocidos, ¿no? Dependiendo de la región es como se pronuncia la X, pero bueno, ahí andamos. Freddy Mex, Freddy Mesh, ahí andamos, a sus órdenes. Excelente. De todas maneras, en la descripción de los podcasts creo que vamos a empezar a colocar justamente nuestras redes sociales para que ahí nos puedan ir siguiendo. Y suscríbanse al canal para recibir las notificaciones de cada uno de los nuevos episodios, ¿sí? Así que bueno, por el día de hoy ha sido todo. Nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego.